Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Bueno, gracias por estar pendiente de esta transmisión. Hoy vamos a tener una entrevista o una conversación con Karen Maldonado desde la ciudad de Guatemala. Vamos a hacer un enlace con ella en este momento para hablar sobre un tema bastante delicado, un tema del que muy poco se ha hablado, y me estoy refiriendo específicamente al tema del suicidio en las relaciones psicopáticas. El suicidio considero yo que es un tema tabú, algo que, como digo, pues no muchos se han atrevido a hablar, y bueno, hoy vamos a hablar con una experta en esta temática. Vamos a dar un poco de tiempo mientras las personas se conectan y les pido por favor que me indiquen de qué país se están conectando a esta charla y ya Karen está lista para ingresar a esta conversación para pues educarnos un poco más sobre el tema del abuso narcisista. Hoy vamos a conocer el punto de vista de ella con relación a esta temática. Por ahí está Jennifer, muchas gracias. Está Soraya también, gracias Juanísimo. Liliana, buenas noches. Y también Gustavo Padilla, si no estoy mal, desde Nueva York. Bueno, vamos a hacer el enlace con Karen en este momento para que ahondemos un poco sobre esta temática. Quisiera que me confirmen si me escucho bien, si me veo bien. Hola Javier. Hola Karen, ¿cómo está Karen? Bienvenida a este espacio. No, muchísimas gracias Javier por invitarme, es un honor. No, pues el honor es para mí, Karen, porque para mí usted ha sido pues una amiga, por supuesto, y una hermana en Cristo, y también fue mi psicóloga en algún momento en el proceso que yo atravesé. Y pues mire, ¿quién diría que hoy íbamos a estar en esta conversación para hablar del tema del suicidio? Les voy a presentar. Karen Maldonado es psicóloga clínica, especialista en trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobias y procesos de duelo. Desde hace algunos años dirige la Fundación 11, que está orientada a la prevención del suicidio. Karen, para romper el hielo, cuéntenos cómo está, en primer lugar, y cuéntenos un poquito sobre el trabajo que realiza desde la Fundación. ¿Dónde está? Bueno, ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? está bien, gracias Javier. Bueno, usted sabe que hace algunas semanas estábamos coordinando esto, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y era hoy. Era hoy, justo creo que las personas que necesiten escuchar esto hoy, pues para ellas está dirigido este tema. Y pues estoy bien, terminando el año, bien, gracias a Dios, con lo más importante, mi familia. Y bueno, desde la fundación no ha sido un trabajo fácil, Javier. Usted conoce también un poco mi historia detrás de esa fundación y creo que en algún punto del camino, por este tema de querer ayudar y salvar a otros, muchas veces uno para revictimizándose también. Es decir, como que ya me estaba afectando mucho el trabajar Claro, con personas, ¿verdad? Con estas ideas. Y claro. entonces lo dejé de atender un tiempo, trabajé como en mí ese tiempo, en volver a como a fortalecer. Y pues ahora los planes son continuar con trabajos grupales para poder ayudar a una cantidad mayor de personas, porque en nuestro país, aunque ahora los medios digitales nos permiten romper fronteras, en nuestro país no hay muchas organizaciones de apoyo. Entonces, si lo abría así públicamente, creo que me iba a sobrepasar. Entonces empecé como pequeño, con familiares, con algunos pacientes que no tenían como los recursos para una terapia personal. Pues esa es la idea, psicoeducar, romper el silencio, eliminar el estigma, que un poco lo que usted hace también a través
alzar la voz y hablar de estos dos temas tabús que siguen siendo un gran problema de salud mental, como es el abuso narcisista y el suicidio. Sí, Karen, precisamente por eso se me hacía pertinente hablar de este tema, porque a pesar de que últimamente han habido muchos creadores de contenido del tema del abuso narcisista, muy pocos hablan del tema del suicidio. Yo lo he abordado desde un punto de vista espiritual. Usted pues ya sabe cómo lo enfoco yo este tema del abuso narcisista. Yo sí creo que por ahí hay una raíz de origen espiritual que trasciende lo psicológico y que bueno, qué mejor hablarlo con usted. Y voy a comenzar con una pregunta bastante obvia, pero me gustaría que me dé su punto de vista, usted como psicóloga clínica y especialista, ¿por qué las víctimas de abuso narcisista quedamos devastados, vacíos, con una sensación intensa y con un sentimiento de suicidio? Claro. Bueno, sí, yo lo que yo he identificado, que he atendido muchas víctimas, primero es como esta imagen falsa que el narcisista crea, ¿verdad? Es esta máscara tan idealizada que logra como fusionarse con los valores, las expectativas que tiene la víctima. Entonces, es como, wow, el sueño hecho realidad de mi pareja perfecta. Y de repente empieza poco a poco como a alejar a la víctima de redes, de amigos, de grupos. Entonces, esta persona, cuando sucede el narcisista se quita la máscara y realmente aleja a la persona, a su pareja de su vida, es este bloqueo tan fuerte, tan cruel, tan inesperado. Creo que ahí esa es una de las palabras claves, lo inesperado, de que como una persona que se pintaba como tan espectacular puede cambiar de la noche a la mañana y ser tan cruel en la forma en la que bloquea a la persona, que en el argot narcisista se conoce como descarte, ¿verdad? Pero básicamente es como el sacar a la pareja de la vida. Entonces, yo lo que he observado es que las víctimas como que pierden el sentido del yo y están como procesando algo que es tan inesperado. En el momento que empiezan como a perder el sentido del yo, básicamente es esa idea que tenemos todos de yo soy, quién soy, de lo que soy capaz, que si se me presenta un problema, pues yo lo puedo resolver mañana, puedo buscar apoyo. Cuando las víctimas sucede todo esto, pierden esa como identidad, esa fortaleza, y entonces se quedan como desamparadas, básicamente desamparadas, con una gran vergüenza también de que la pareja que habían mostrado ante sus familiares no es realmente lo que habían estado pues imaginando. Entonces eso lleva como a una desesperanza y un sinsentido de la vida. Sí, definitivamente, Karen, uno pues definitivamente contempla la idea del suicidio al darte cuenta que pues el personaje que amábamos es un psicópata narcisista por un lado, pero también al mismo tiempo es alguien que no existió. Es alguien que solamente fue una especie de una ilusión, de un espejismo, de una fantasía. Prácticamente, resultaste siendo engañado. Entonces yo creo que eso genera pues un impacto muy fuerte en las personas porque fue tan real, Karen. Sí, sí, sí. Es que es una especie de trauma, es una crisis repentina y brusca que la persona definitivamente no esperaba. Y la confusión entre esta idealización de esta persona y la realidad de cómo fue la manera tan cruel que la persona, pues, ¿verdad?, trabajó, digamos. Al principio, cuando sucede todo esto, la víctima tiene poca conciencia de que había sido víctima de maltrato emocional o psicológico, porque como se da de forma tan sutil, es como muy poco perceptible. Y como los narcisistas, los psicópatas tienen como esta tendencia a ejercer cierto control, pues a través de la seducción, del encanto,
Entonces, eso causa como es como otra persona. Y entonces, ¿en dónde estaba yo parada? ¿En qué, o parado, verdad? Mi mundo se derrumbó totalmente en ese momento. Sí, fíjese Karen que aparte de que uno queda pues con esa sensación y con ese sentimiento de quitarse la vida, también uno se queda con una sensación de contemplar ideas hasta de matar. Y esto no solo yo lo he oído en muchos testimonios de experiencias que han atravesado pues esta clase de relaciones y nos quedamos también con una carga de ira y deseos de venganza. Uh-huh. ¿Cómo procesamos esos sentimientos, Karen? Sí, realmente cuando ya empieza la víctima como a asimilar el que fue manipulado y utilizado, pues una defensa es como estos sentimientos de ira y deseos de venganza, de confrontar y desenmascarar, ¿verdad? También a la víctima, al narcisista en el ámbito donde se han como convivido. Realmente pues es como una desesperación de buscar como una solución, incluso desde el punto de vista psicológico, es como darle un sentido, ¿verdad? O que entiendo que sos una persona malvada, sos un ser malvado, que lo que merece por lógica sería como pagar lo que me hiciste, ¿verdad? Porque la víctima entregó tanto, dio tanto, esperó tanto que de cierta manera siente una gran deuda que pues esta persona tiene. Es normal esos sentimientos de ira, muchos lo canalizan hacia afuera y otros hacia adentro como conductas de autoagresión también, como tomar en exceso, manejar a velocidad, conductas de cortarse o de lastimarse a sí mismos, como una forma de procesar el dolor, pero depende de la personalidad también de la víctima. Claro. He escuchado, no sé si usted ha escuchado este término de la esperanza tóxica, y eso pues, es otra razón por la cual también las víctimas de abuso narcisista contemplan la idea del suicidio, porque uno está a la expectativa de que esa persona cambie, o de que la relación cambie, o de que todo vuelva a ser como antes. Entonces, al ver que eso no llega, pues que ese día nunca llega y nunca va a llegar, pues, la gente termina o ya sea suicidándose o ya sea recurriendo a sustancias como el alcohol y algunas de las que usted mencionó, ¿verdad? En aras como de buscar el suicidio. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y tienen expectativas de una esperanza de que todo va a mejorar, como esta ilusión, ¿verdad? Y de hecho muchas pacientes con las que yo empiezo a acompañar, trato de una manera pues sutil y de confrontarlas con la realidad, porque pues la información y el reconocer que son víctimas de abuso es clave, el contacto cero es clave, pero no lo aceptan y muchas de ellas continúan como en esta búsqueda de llamar, mandar mensajes, a pesar de que la persona incluso las ha bloqueado de medios digitales, de redes, las ha bloqueado completamente de su vida, siguen como en esta espera, que a la vez es como una, pues empieza a lacerar aún más la autoestima y el concepto que tienen de sí mismas, porque tienen la expectativa de no, cuando él sepa que estoy sufriendo o cuando ella sepa que lo estoy pasando mal, va a tener compasión. La lógica nos dice va a tener compasión, pero recordemos que estas personas no tienen empatía, no tienen compasión. Ellos simplemente actúan como actúan sin pensar en las consecuencias emocionales o lo que causan en la víctima. Entonces, esto es como una frustración acumulada que prácticamente es como revictimizarse, porque ya sufrí y sigo sufriendo la indiferencia porque yo intento por todos los medios comunicarme, pero la persona simplemente desaparece, me bloquea de su vida. Exactamente. Mire, Karen, también yo me he dado cuenta, también porque lo viví y por lo que me he dado cuenta de los testimonios de la gente, a veces, por ejemplo, de hecho yo cuando la contacté la última vez a usted para que me ayudara, yo me recuerdo que le dije, Karen, tengo 2 años que pasé esto y no salgo de este recuerdo, de esta crisis, o la crisis volvió.
porque de pronto también en algún momento me sentí bien. Y así mucha gente pues está viviendo pues un proceso muy largo, porque los procesos de abuso narcisista son muy largos. Entonces, siguen siempre contemplando esa idea de quitarse la vida porque creen de que no lo van a superar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una persona que ha estado, pues, porque a veces me dicen, yo llevo 3, 4 años. Hace poco una amiga mía en España me decía, ya pasaron 4 años y yo tengo todavía una sensación muy fuerte de desear a esa persona, de que vive en la nostalgia y que vive en el recuerdo. Entonces, ¿en qué momento eso es bueno o es hasta peligroso, digamos, o es malo, ¿verdad? Sí, sí, como, bueno, como todo proceso de pérdida, pero aquí le sumamos la crueldad, la maldad, pues lleva un tiempo, ¿verdad? Y sí, normalmente puede llevar de 1 año, 2 años, hasta más, dependiendo también de qué tan retada se siente la víctima, como por ejemplo, yo lo conozco, usted es una persona muy inteligente y aún así pudo caer, ¿verdad? Pudo ser manipulado. Entonces, como yo le decía al inicio, el sentido del yo, mi identidad, mi autoestima, el concepto, el fundamento donde yo había sentado la idea de quién soy, queda como derrumbado, porque entonces, primero es, ¿cómo me pudo engañar? Segundo, ¿cómo se pudo aprovechar de mis puntos vulnerables? Porque normalmente saben qué decir o qué hacer para parecer la pareja ideal. Entonces, la víctima muestra tanta vulnerabilidad que se siente como desnudo, indefenso, ¿verdad? Indefenso ante esta situación. Pues entendiendo que la persona sigue ahí, esto también causa mucha molestia, sigue ahí quizás haciendo daño también a otras personas, es como esta Claro, molestia, que no es como una ruptura de pareja habitual, por así decirlo, donde los exactamente. sentimientos son como muy similares, yo te busco, tú me buscas, estas relaciones insanas, yo sufro, tú estás sufriendo, aquí es solo de un lado, entonces cuesta como más procesar cómo puede ser que a mí me pasó esto, y sí, por eso es la importancia de medios digitales como esto, los libros como el que usted escribió, para que esto cada vez vaya siendo más parte del vocabulario general, porque es un término o un síndrome, por así decirlo, desconocido hasta cierto punto, que ya está saliendo más a la luz. Ha existido desde siempre, pero ahora se está como aperturando y quitando el estigma, y las víctimas, que son quienes mejor pueden dar testimonio, son las que se atreven a romper el silencio y hablar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Justo buscar información, videos, agregarse a grupos. Yo recuerdo que usted me hablaba de grupos que se apoyaban en España, en Argentina, personas para poder como sentir que hay un espacio de contención donde son entendidos, porque parte del problema, Javier, también es la incomprensión por parte de amigos, familiares, solo dicen, no, hombre, seguí con tu vida y ya, pero no logran entender el impacto, el trauma que causa una experiencia como esta. Eso justamente me lo quitó de la boca. Realmente ese era el segundo comentario que le iba a hacer. Justamente ese es algo a lo que se enfrenta una víctima de psicópatas narcisistas, que cuando uno cuenta su historia nadie te cree. No te creen ni tus propios padres, no te creen ni tus propios amigos, no te cree ni tu propio pastor, ¿verdad? Cuando uno busca el apoyo en la iglesia, no te cree, con todo respeto, no te cree ni siquiera el profesional de la salud mental. Entonces, se siente uno realmente atravesando pues un proceso de duelo en solitario, ¿verdad? Sin esperanza. Y pues ni modo, pues que como que se recrudece ese sentimiento de suicidio, Karen. Sí, sí, porque es como empezar a reconstruir como nuevamente, como le decía yo, el sentido del yo, la identidad, y como reconstruir todo en la vida, porque normalmente estas personas son como un huracán que devastan no solo la identidad y la autoestima, sino que la vida, la economía, Todo. todo, ¿verdad? Todo. Sí, La todo. reputación, que es una técnica tan terrible que utilizan, ¿verdad? De destruir la reputación, de culpar a la persona, incluso la víctima pasa por un periodo donde piensa que realmente estoy loco, entonces realmente yo soy el problema, está dudando si realmente ellos son el problema, porque
proyecta tanto o voltea tanto la situación que hace sentir a la víctima como que es el culpable de todo lo que ha pasado. Entonces, esto es muy lento de procesar. Es tan traumático que se considera casi pues, similar y ocurre estrés postraumático, ¿verdad? O sea, es una experiencia de trauma que puede llevar años, años, si no se toman las medidas necesarias, que en algunos casos puede implicar hasta medicación por los síntomas de depresión que hay y las ideas suicidas. Exactamente. Bueno, estamos conversando con la licenciada Karen Maldonado desde la ciudad de Guatemala. Para los que se acaban de conectar, ella es psicóloga clínica, especialista en trastornos de la ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobias y procesos de duelo. Y bueno, estamos hablando del tema del suicidio, por si quieren hacerle preguntas en este espacio, acá está, por supuesto háganlas, para que ella también nos oriente y nos dé sus puntos de vista. Dice, muchas personas, acá voy a leer algunos comentarios, muchas personas no creen y por eso te juzgan, dice. Sí. Dice acá otra persona, permítanme, vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Bueno, hay mucha gente conectada de varias partes del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, de México. Y bueno, el espacio está abierto ahí, señoras y señores, para que aprovechemos pues el conocimiento de la licenciada Karen. Ahora, Karen, otra pregunta. ¿Qué señales o qué fases podemos identificar cuando hay un riesgo suicida? ¿Verdad? ¿Qué hacer si reconocemos pues que realmente pues un familiar, un amigo esté en una situación de estas? ¿Cuáles serían esos puntos que nos pueda describir? Claro, mire, bueno, lo importante es que la misma persona, la víctima, ¿verdad? Y tal vez usted me apoya con esto, porque la víctima pueda reconocer que no es normal eso que está pensando, que no es parte de quien era él, quizás, ¿verdad? Es como, nunca imaginé yo tener como estas ideas de muerte. Entonces, desde el momento de reconocer que eso no es normal, buscar ayuda, ¿verdad? Hablar, porque uno de los síntomas, lamentablemente, de toda esta experiencia es el aislamiento. Un poco por la incomprensión, un poco por el desconocimiento de qué fue la experiencia traumática que sobrevivió la persona. Entonces, este aislamiento es como caldo de cultivo para pensamientos de muerte, ven tan cansado comenzar de nuevo, ¿verdad? Y entonces, cuénteme, no sé si usted me puede ayudar con eso, si usted me cuenta, si logró buscar ayuda, hablar con alguien para yo continuar después, si logró hablar y expresarle a alguien sus ideas, Javier, en algún punto. Pues la verdad, mire Karen, yo cuando estuve en mi proceso realmente, pues en el internet fue mi apoyo, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que había gente que estaba viviendo situaciones similares a mí. Pero, como le digo, era realmente cuando yo buscaba la ayuda, no la encontraba. Porque o ya sea que desconocían el tema, o ya sea que terminaban revictimizándome o echándome la culpa, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? Entonces, imagínense, uno viene con toda una carga también de culpa, de sentimientos de culpa, y te topas afuera donde te dan el tiro de gracia prácticamente. Entonces yo realmente le encontré la ayuda en gente que comenzó pues a expresarse en internet, dígase en páginas, canales de YouTube, pero cuando yo la busqué, personalmente no la hallé, Karen. Sí, 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 y en los últimos años, pues este fenómeno como que, justamente porque hay personas que hablan más, hay más información al respecto. Pero bueno, básicamente, cuando estamos hablando de un riesgo que es alarmante, ¿verdad? Porque muchas veces se comienza con la idea de querer como desaparecer, querer como morir, como dormir, como viajar a un lugar lejano que nadie lo conozca. Básicamente lo que la persona busca es como no tener conciencia del dolor que está experimentando. Entonces, esa podríamos decir que es como una primera fase, no es que sea como de menor importancia, pero es como de las primeras, donde si en este momento una persona se identifica con lo que estamos diciendo, donde hay como estos pensamientos de querer dormir por 3 meses continuos, de querer desaparecer,
ahí es donde nosotros, pues en términos psicológicos le llamamos ideación suicida, que es como las primeras fases. No está clara la idea de muerte, pero ya se empieza como a considerar. Si la persona pasa a una siguiente etapa, que es como conductas suicidas, es decir, ya ir y comprar o buscar en internet o los medios ya como para cometer el acto, estamos hablando de un grado de riesgo mucho mayor. Cuando ya deja de ser un pensamiento, una idea, y se convierte en acciones concretas, de ir, de buscar qué hay, de qué forma, ¿verdad? Lugares o dónde lo harían. Incluso cuando las personas empiezan a hacer como cartas de despedida, eso ya es un indicador de mayor riesgo. Luego tenemos una tercera fase que es como muy, muy peligrosa, que se llama como tentativa, que ya es como intentos. La persona empieza a experimentar o a acercarse a la conducta real del acto suicida. En estos casos hay quienes duermen toda la noche y despiertan pensando que ya no iban a estar con vida, pero pues es un suicidio frustrado. Obviamente el riesgo es altísimo en estos casos, donde ya se ve más aislamiento, donde hay poco apoyo familiar o de amigos, y pues finalmente que sería el suicidio consumado. Entonces, si alguien se identifica en las primeras fases, es el momento de buscar ayuda, porque justamente lo que ocurre es como este embotamiento cognitivo es que hace que la persona no vea más salidas y considere cada vez más el suicidio como la única alternativa para eliminar el dolor que sienten tan grande. Entonces, esas serían como las fases muy, muy delicadas. Las primeras dos son clave para buscar ayuda. En todas se debe recibir y buscar ayuda, pero esas primeras pueden hacer que la persona todavía vea otras alternativas y reconecte con la esperanza. Sí, fíjese, Karen, que hay algo que ocurre en las relaciones psicopáticas que es muy peligroso. Los psicópatas narcisistas utilizan el suicidio también como un chantaje. Y a manera de testimonio, acá les comparto, al mes, yo de estar con esta persona con la que a mí me tocó convivir, al mes, tuvimos nuestra primera pelea, digamos, ¿verdad? Y en esa primera pelea, la forma, digamos, en la que ella comenzó a atraparme con esto del chantaje fue que me amenazó que se iba a suicidar. Porque yo en ese momento le dije, no quiero nada contigo, ¿verdad? O sea, yo estaba terminando la relación al mes, ¿verdad? Por la situación que se estaba dando. Entonces, ella me rogó que no la dejara, porque si no se iba a matar. Eso en un momento yo lo interpreté de una forma errónea. Yo lo interpreté de esta manera. Yo creo que esta muchacha me ama, de verdad. Para llegar a pensar eso, pero nunca pasó en mi mente que era una manipulación lo que ella estaba haciendo. Sí, total. Entonces los narcisistas hacen ese tipo de argucias también. Utilizan el suicidio como chantaje y en otra oportunidad, ya cuando estaba ya a punto de que ella me descartara, yo, un par de semanas antes, yo descubrí justamente un diario de ella donde estaba dejando mensajes como de despedida. Ella. Entonces, en ese cuaderno me estaba echando pues prácticamente la culpa a mí de todo. Como que si cualquier cosa que a ella le sucediera, yo iba a ser, ella me hacía responsable a mí. Tenía cartas para su hija, así pues en un tono de despedida. Todo esto que yo les menciono acá está en mi libro Durmiendo con Jezabel. Y yo recuerdo de que pues yo lo que hice en ese momento fue destruir ese cuaderno, ¿verdad? Pero todo eso pues es tan peligroso porque el suicidio, un psicópata narcisista lo usa a su favor. Sí, sí, como manipular. Para manipular, para ejercer el control, para llenar a la persona de culpabilidad, para hacerse ver vulnerables y necesitados de afecto, de comprensión. Justamente lo que ellos no dan es lo que están buscando a través de esas conductas manipulativas y de hecho, eso, imagínense lo que hablábamos al inicio, ¿cómo cuesta recuperarse de esto si hasta usted pudo haber tenido implicaciones legales en todo esto? Entonces, a eso nos referimos
con el grado de maldad y crueldad, que no es solo se fue, sino que muchas veces dejan un rastro donde desestabilizan emocionalmente a la persona. Exactamente. Vamos a ver si hay acá comentarios, Karen, déjenme ver. Dice, ¿cuáles son los rasgos del psicópata narcisista? Pregunta alguien por ahí. Bueno, vamos a hablar de eso. Dice, estos personajes también te hacen mucho daño en las relaciones a larga distancia. Sí, tienen un poder de manipulación increíble que utilizan, por ejemplo, los medios de comunicación para seguirte dañando y seguirte afectando. Dice, ¿qué enfermedades vienen después de la experiencia con un narcisista? Llevo 1 año y 2 meses con mis rodillas inflamadas y no me he podido mejorar. Necesito ayuda, me tiene agotada. Dice, ¿puedo mejorarme? No sé si tiene algún comentario también. Bueno, realmente como hemos hablado, la experiencia de trauma, que es muy similar al estrés postraumático, cambia hasta cierto punto el cerebro, las estructuras cambian, ¿verdad? Esto está documentado y una de las secuelas importantes es la somatización. Si las personas, de hecho, muchos pacientes que yo atiendo con ansiedad es porque están saliendo de relaciones así. Entonces, la somatización, que es pues básicamente estos dolores que pueden ser generalizados o focalizados, básicamente dan cuenta de situaciones que tal vez no se han cerrado. Yo, claro que tiene mejoría. Por eso en terapia es tan importante la terapia del habla, ¿verdad? Justamente el poder analizar y expresar en un ambiente seguro todas las áreas que causó impacto esta relación. Entonces, este vínculo. Entonces, por eso necesita, creo yo, hablar y expresar y pues incluso hay algunas técnicas y métodos como el reprocesamiento ocular, que pueden ayudarle a la persona a eliminar esos dolores. Porque somos todo, mente, cuerpo, espíritu, estamos integrados totalmente. Así es. Voy a hacerle dejemos esto pendiente porque quiero que profundicemos un poquito de eso para que miremos qué opciones de tratamiento hay, qué terapias hay, disponibles para ayudar a una persona con estos síntomas, digamos, ¿verdad? Otra cosa, Karen, yo me he dado cuenta también que en las relaciones psicopáticas muchas personas han estado recurriendo a una especie de suicidio. Yo lo conozco esto como una especie como de suicidio asistido. No sé si usted está familiarizado con ese término o ayúdeme usted. Es un suicidio como paulatino. Empiezan de repente a tomar alcohol y aparentar de que no es un suicidio, pero al final se termina de alcoholismo, porque no abiertamente o no expresan esa necesidad de una forma abierta por vergüenza, no sé qué sé yo, o por miedo, no lo sé, pero empiezan pues después de una relación tan traumática como las relaciones psicopáticas, mucha gente pues termina ingiriendo alcohol o drogas de una forma excesiva, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas también, Karen? Sí, básicamente es un poco lo que hablábamos al inicio, que la persona lo que busca de inicio no es morir, sino que es como adormecer el dolor, ¿verdad? Es como procesar el dolor o no tener conciencia de lo que les pasó. Pero poco a poco comienzan como estas conductas autodestructivas, que es lo que se le conoce como esta visión suicida también, que puede llegar a una especie de delirio donde la persona ya no tiene como el cuidado de sí misma, porque el sentido de sobrevivencia y de cuidado pues es algo con lo que nacemos. Cuando alguien lo pierde o es una situación demasiado fuerte que sobrepasa las estrategias de afrontamiento o es como algo colateral como por estas conductas destructivas. Entonces, es básicamente lo mismo, la familia, ahí la clave también es la familia, la red de apoyo. Personas que están solas, en países solos, donde hay poca contención familiar, por cultura, por contexto, son más vulnerables a cometer suicidio que aquellos que tienen una red de apoyo familiar, amigos, actividades en la iglesia, proyectos personales propios, que es bastante complicado porque como el narcisista invade todas esas áreas, pero puede ser que alguna persona aún preserve
todavía esas áreas, entonces tiene como menos riesgo. Pero si una persona se siente sola, empieza con estas conductas autodestructivas que pues progresivamente lo van llevando a una muerte disfrazada, ¿verdad? En un accidente, en una situación en la que se implican que conlleva riesgo de muerte. Exactamente. Sí, mire, Karen, yo me he dado cuenta, bueno, volvamos mejor a la idea de anterior. Por ejemplo, cuando uno está en una relación psicopática, eh, de pronto, pues el narcisista recurre a esa idea del chantaje, ¿verdad? De que se va a quitar la vida. Y, y le hago esta pregunta porque me quedó como pendiente la idea, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, la forma correcta de reaccionar? Pues la idea de que no me afecte, porque a mí, por ejemplo, ella cuando en su momento me dijo eso, yo me sentí como en la obligación de ayudarla, Ya. ¿verdad? Pues, digamos, por mi empatía, yo sentí como ahí comencé como a darme cuenta de que ella tenía tal vez algún problema, ¿me entiende? Y yo quería hasta cierto punto ser parte de la solución, ¿verdad? ¿Qué hago? O sea, porque si no lo hago también me sentía culpable de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cómo hago en una situación así sin que me afecte? claro, totalmente lo entiendo perfectamente porque los profesionales de la salud a veces no aclaramos estas cosas. Por ejemplo, hay unos conceptos que dicen que cualquier anuncio de suicidio debe ser tomado en serio y por supuesto, así debe ser. Pero dentro del contexto narcisista, claro que la víctima se siente como, tiene dos características, entre otras, que son clave. La empatía, una alta empatía, ¿verdad? Son seres muy empáticos y a veces hasta ciertas características personales como de salvadores, de querer salvar, ayudar, rescatar a esta pobre o a este pobre chico indefenso que tiene una historia muy difícil, que no digo que no, pero ahí vamos a que no es la responsabilidad, ¿verdad?, de asumir como eso. Entonces, ¿qué sería lo primero que debería de hacer una persona cuando una pareja, en el contexto de abuso psicópata narcisista o no, debe es canalizar a fuentes de ayuda externa? Hablar con la familia, con la iglesia o derivar pues a un profesional de la salud, porque no pueden primero pues asumir como esa responsabilidad de querer como cuidar y salvar a la persona, porque pues podríamos estar en esto, en el contexto de un chantaje, de una manipulación, y pues es realmente el salvador es el que queda mucho más afectado. Siempre hay que tomar en serio, pero derivar y canalizar a quienes sí pueden trabajar con esas conductas de riesgo. Ok, vamos a ver si hay aquí algún otro comentario. Dice por acá, permítame, bueno, está por ahí Eric Donis, dice acá Cecima. Dice, hoy escuché en un chat directo del doctor Iñaki Piñuel y él lo avaló que era una persona que escuchaba voces después de la relación. Sí, por ahí va, creo que lo que yo decía la otra vez, ¿verdad? De que por ahí también hay elementos de índole espiritual que se mueven. Permítame. Dice, yo aún conociendo del Evangelio, dice, estando con el narcisista, me quería suicidar. Quería que me pasara un accidente. También una enfermedad terminal porque ya no tenía energía para nada. Escuche esos testimonios, son fuertes. Claro, claro, sí, sí, se llaman parasuicidios, que básicamente son conductas que no directamente es como yo por mi propia mano me causo la muerte, pero sí espero que me atropellen o que alguien me asalte y me mate, ¿verdad? También. Y Claro. lo del término de escuchar voces, sí, pues aquí hay todo un mundo, ¿verdad? Desde el ámbito espiritual. También cuando hay un fuerte estrés y la conciencia a veces no lo logra procesar, una situación tan traumática como esta, muchas veces queda como eso como que puede disparar episodios como pseudopsicóticos, le puedo decir, ¿verdad? En términos, es como una especie de alucinaciones, no porque la persona esté desarrollando esquizofrenia, sino que todavía está como procesando la experiencia. También síntomas de despersonalización, desrealización y otros síntomas que tienen que ver con trauma, que parecen experiencias, pues son experiencias muy difíciles de procesar.
Ok, vamos a ver si hay por aquí otro. Por favor, si tienen preguntas, con todo gusto las pueden hacer acá a la licenciada Karen Maldonado. Está por ahí Nena Fernández, dice, ¿por qué el abuso narcisista te lleva a querer quitarte la vida? Comenzamos justamente con esa pregunta. ¿Por qué, Sí. o sea, qué pasó ahí en esa relación o que lo hace diferente a otra relación que tuvimos? Porque como, o sea, el punto de nosotros hablar del abuso narcisista es que esto sí nos impactó tanto. Yo, por ejemplo, había pues tenido anteriormente otras parejas, las cuales pues procesé mis duelos de una forma natural, sí dolió en su momento, pero se superó al cabo de unos cuantos meses. Pero las relaciones con narcisistas te dejan pues esa sensación de vacío, con un dolor y con un sentimiento de abandono terrible, ¿verdad? Ujú. Sí, como recordemos que parte de todo el enganche que hace el narcisista es todo este bombardeo de amor que hace que la víctima se enganche muchísimo a la relación, llega incluso a mimemitarse, bueno, se me olvidó la palabra, pero es como fusionarse, sí, como fusionarse, y muchas personas me dicen, es que era lo que yo siempre había pedido, incluso en oración, ¿verdad? Era la mujer de mi vida o era el hombre de mi vida, tal cual como yo lo quería, ¿verdad? Tenía mis mismos valores, mis mismas ideas, esa altísima compatibilidad que no es normal, ¿verdad? No es normal. Entonces hace como que la identidad, por eso se les conoce en un término no técnico, no científico, pero como vampiros emocionales, porque van como chupando y chupando todo lo que es la esencia de la persona, el sentido de quién soy yo, y ahora es que yo no puedo pensar en mi vida sin esta persona. Entonces, cuando esa persona se va, queda ese vacío tal que la persona no le encuentra sentido, porque entonces se tiene que reconstruir, volver a recordar quién era antes de esta relación, porque en la relación pues cambió tanto y se fusionó tanto con esta persona que se queda devastado. Cuando se va, no se lo pueden creer, eso es una de las cosas, no se pueden creer que alguien que aparentemente era tan bueno, porque son de las tantísimas máscaras que utilizan, sea capaz de hacerme esto. Entonces la persona dirige hacia sí mismo, que es otra conducta de autoagresión, entonces yo no valgo nada, entonces yo no soy un ser querible, entonces yo no merezco tener una relación, entonces nadie me va a querer, no voy a encontrar otra persona como esta, aunque hay sentimientos encontrados de me hizo daño, pero a la vez siguen romantizando la relación. Entonces es ese vacío, usted lo dijo en una palabra, ese vacío, esa desconexión del sí mismo, de quién era yo sin esta relación. Por eso los psicólogos insistimos tanto en la autoestima y en seguir manteniendo como ese sentido de quién soy yo y mi relación es importante, pero no es todo en mi mundo. Y parte de estas relaciones es que se vuelven tan grandes como si fuera todo. Tengo muchos pacientes que dejaron amistades y durante 4, 5, 6 años comenzaron a hacer amistades nuevas, pero dentro del contexto de la relación. Cuando esta persona se va, sienten que ya no tienen esos amigos, o sea, que fueron unos amigos también un poco ilusión a veces, y entonces la persona se queda completamente sola. Es otra de las sensaciones de vacío, de impotencia que tiene la víctima. Claro. Sí, ahí están volviendo a preguntarla, tal vez usted si quiere responde, Karen, ¿cuáles son los rasgos de un psicópata narcisista? Sí, bueno, dentro de los rasgos, de uno de los primeros es que se pone tantas máscaras que hacen que la persona se vuelven tan encantadores, ¿verdad? Son personas que tienen pues inteligencia, una inteligencia para saber qué decir o qué hacer, que logra enganchar a las personas, a la víctima, pues son manipuladores por excelencia, controladores, y muchas veces asumen un rol como de víctima cuando en realidad son el victimario. Normalmente bombardean de amor, ¿verdad? Son como, tratan muy bien a las personas en esa primera etapa de enamoramiento, pero sutilmente van teniendo como algunas actitudes de humillación, de desprecio, de que el concepto de la persona, de la pareja, de la víctima, se vaya como minimizando hasta el punto que llegan a dar como refuerzo intermitente o amor intermitente. Es como que tienen como estas dos, como te critico, te juzgo, pero a la vez luego te doy dosis de amor y eso hace que la víctima se mantenga cada vez más enganchada.
hasta que finalmente pues llegan a un punto de que no le importan los sentimientos, especialmente cuando la víctima empieza a darse cuenta de que eso no es normal y de que está sufriendo maltrato o de que hay conductas que no quiere para su vida, y cuando empieza a poner límites o a criticar, una especie de crítica al narcisista, se va a ir, ¿verdad? Que es lo que se conoce finalmente como descarte. Entonces son personas que sin mirar los sentimientos de los demás pueden irse y dañar y dejar destruida a una persona. Entonces, básicamente eso es necesidad de atención, necesidad de mucho merecimiento, de yo merezco, ¿verdad? Esas serían como algunas características que se me ocurren en este momento. Muy bien. Yo le quiero hacer un comentario también a toda la audiencia, a usted, Karen, que yo realmente en toda mi vida jamás había considerado la idea del suicidio. Y después de convivir, digamos, 2 años y medio aproximadamente con esta persona, yo me recuerdo de que yo ya me sentía, como dice por ahí un comentario, uno queda totalmente agotado. Yo estaba ya tan agotado de la relación, tan cansado, de pronto yo ya me había dado cuenta de que ella no era lo que yo creía que era. Y en una ocasión ella, veníamos en el bus y veníamos discutiendo y dijo, ahorita me voy a suicidar, me dijo. Me voy a tirar del bus, me dijo. Y fíjate, en un lapso de más unas 5 amenazas de suicidio de parte de ella, pero yo me recuerdo que en la quinta el que se quería suicidar era yo. ¿Verdad? Porque lo que pasa con la víctima es eso, o sea, uno queda agotado, o sea, ya uno está prácticamente sin energía, sin esperanza, ya uno pues quiere hallar como medio de solución la muerte. Sí, sí. Y esto que estoy contándolo también está en mi libro, ¿verdad? Porque íbamos, nos fuimos a poner a la orilla de un puente, donde yo le estaba diciendo, si te tiras, entonces yo me tiro. Es que parece de película esto, realmente. ¿Verdad? Pero ahora, con la conciencia que tengo ahora, me doy cuenta las locuras que uno de pronto llega a querer cometer estando en una relación de estas. Yo, por lo menos 4 veces yo la quise salvar a ella, pero la quinta realmente el que se quería suicidar era yo. Y realmente yo estaba decidido a hacerlo, y lo digo así como un testimonio, ¿verdad? Ahí que quedó plasmado ya para la posteridad. Sí. O sea, este caso es el caso de muchos, Karen. Sí. El abuso, el maltrato, el control, la manipulación, te llevan a ese punto. Sí, sí, totalmente. Es uno de los tipos de maltrato que tiene esta relación, y que se vuelven al final estas relaciones tan poco sanas, ¿verdad? Porque primero no eran ideas suyas, pero llega a un punto de tal desestabilización emocional que básicamente las ideas de ella eran proyectadas en usted, y usted ya casi normalizando eso como la única salida, porque logran como absorber el ánimo de las personas de salir adelante, de terminar esa relación, de pensar que merecen una relación más sana, y piensan el desgaste emocional, ¿verdad? El estar como quemados en la relación hace que el cansancio y todo lo que implica, pues vean como única salida eso, ¿verdad? El suicidio. Claro. Voy a leer acá otros comentarios. Dice Ingrid Moreno, los narcisistas minan la identidad de sus víctimas y me hace acordar del diablo cuando en el desierto tienta a Jesús con esa frasecita, si tú eres, lo que hizo salir ese poder del escrito está. Muy buena analogía, gracias. Dice, está también Osma Maruso, Ramiro Simón Cine desde Argentina. Está Iván Montenegro por ahí. Aquí hay otro comentario. Dice Oli Salmo, dice, licenciada, ¿por qué al estar en esa relación
Cuando me humillaba me sentía tan mal que optaba por golpearme yo la cara o partes de mi cuerpo hasta sangrar. No puedo entender por qué hacía esto independiente, algo así dice ahí. No entiendo. Ujú. O sea, Sí, ella se se autofuncionaba. Ujú, sí, bueno, pasa que definitivamente no podía defenderse o agredirlo a él y era una forma de ese dolor emocional que sentía, pues lo trasladaba al cuerpo. Muchas veces es tan difícil como procesar el dolor emocional que necesitamos sentirlo de manera tangible y muchas veces lo que para ocurriendo es estas conductas de lesión hacia sí misma, pero a la vez era como un mecanismo de defensa de desplazar el dolor y la agresión que ella quería hacia él, hacia ella, ¿verdad? Y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, manipulación y como una especie de castigo también hacia sí misma por estar ahí, ¿verdad? Es ahí donde alguien en un comentario anterior dijo, mina la identidad, ¿verdad? Porque alguien que está bien, que está equilibrado emocionalmente, no se va a agredir a sí mismo, pero como lo que provoca este abuso es esa pérdida de identidad y la persona necesita procesar ese dolor de alguna manera y es más fácil verlo en lesiones físicas que se pueden tocar y sentir que ponerle nombre o medida al dolor emocional que se percibe dentro de la relación. Dice acá, escucha este comentario, dice, ellos no te matan con sus manos, hacen que tú lo hagas con las tuyas. Wow, sí, 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 totalmente, totalmente. Van provocando pues esa pérdida, ¿verdad?, de sentido en la persona y por eso es que llegan a estos pensamientos suicidas, porque entonces piensan que no valen la pena, que no merecen ser amados, que no van a poder encontrar o que ellos tienen el problema, porque una de las grandes estrategias del narcisista o del psicópata es proyectar todo lo que ellos realmente sienten en la víctima. Entonces, ellos son los que están abusando, pero hacen pensar a la persona que es la responsable de todo o de los errores dentro de la relación. Claro, claro. Dice por acá, yo no podía caminar y El Salvador me llevó a la clínica y entré en silla de ruedas y me internaron 3 días y no tenía nada. Mi médico clínico se dio cuenta de este personaje, dice. Sí, sí, lo físico, lo que hablábamos antes, también cuando otra persona nos compartió de sus rodillas. Realmente es un dolor, es que es un duelo de la propia identidad, básicamente, donde duele el alma, duele la mente, duele el cuerpo, duele todo, ¿verdad? No se sabe localizar dónde está el dolor específicamente. Sí, dice acá Javier, siendo creyente en Dios, ¿qué piensas del suicidio? Me preguntan acá. A Bueno, ver. yo realmente, hay diversas opiniones en el cristianismo con el tema del suicidio. Yo personalmente creo que es asesinato, ¿verdad? Es un asesinato deliberado contra la propia vida. Entonces yo creo que es pecado, ¿verdad? Bueno, voy a mi postura, yo también. Pues a lo largo de tantos años trabajando este tema y luchando también con mi propia experiencia, con mi hijo, puedo decir, y desde el punto de vista científico también, dos puntos de vista. Tengo el científico y el espiritual. El científico dice que las personas que piensan morir realmente no están en una conciencia como estamos ustedes y yo en este momento, aquí hablando, conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo le decía anteriormente, que hay que tener cuidado con las primeras señales. ¿Por qué? Porque después es como una visión de túnel, como le dirían popularmente, pero es una visión suicida, se llama. Ya no veo otra salida, pero eso es un problema mental. ¿Verdad? Es un problema mental donde hay un desbordamiento de las emociones, donde hay un embotamiento cognitivo y la persona ya no es capaz de pensar con claridad. No está loco, no está drogado, no es que está fuera de este mundo o está esquizofrénico, como a veces usan esas palabras, simplemente no ve otra salida. Desde el punto de vista espiritual, he tenido muchos testimonios de personas que lo han intentado 1, 2, 3, 4, 5 veces y no logran morir. Son Wow. personas que han quedado con lesiones cerebrales o físicas después de este intento. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que aunque desea morir y lo intenta, la vida solo le pertenece a Dios. Ahí es donde creo que coincido con usted. La vida solo le pertenece a Dios y Él es el que va a decir sí
por esa forma o no por esa forma, ¿verdad? Entonces, las personas lo pueden intentar y aún así no lograrlo, ¿verdad? Y hay otros que lo intentan una vez y sucede. Creo que hay mucho misterio alrededor de esto, ¿verdad? Pero creo finalmente que la vida Dios la da y solo Él la quita, aunque la persona haya usado sus propias manos para hacerlo, ¿verdad? Pero el último acto de vida es Dios quien dice ya no. Exactamente, esto me recuerda un salmo que dice, Dios conoce el número de mis días, ¿verdad? Sí, O sea, sí, totalmente. No creo que se le haya escapado a alguien y ups, ¿verdad? Se murió antes de que Dios dijera que tenía que morir. exactamente. Bueno, Claro, acá pero es un ya problema. casi finalizando, Karen, voy a mostrar los últimos comentarios. El descarte es tan fuerte que hay personas que terminan en psiquiátricos Sí, o sí. terminan, dice por ahí, se cortó, ¿verdad? Eso es interesante también, Karen, el punto de vista de que, digamos, la persona no llegó al suicidio, pero terminó en un psiquiátrico, terminó muy mal, porque no Sí, pudo estar correctamente el duelo, pues, digo yo. sí. Y aquí hablamos de una predisposición también, porque pues muchos tenemos, así como algunas personas tienen predisposición a la diabetes o al cáncer, hay otras personas que tienen predisposición a un trastorno mental y una etapa de vulnerabilidad o de estrés tan grande que vuelvo a decir que impacta la conciencia puede ser el desencadenante para que una enfermedad que estaba subyacente o escondida salga a la luz y personas que quedan desconectadas por un buen tiempo. En psicología le llamamos mecanismos de defensa de la negación cuando es inmediato, ¿verdad? Puede durar unos días, unas semanas, pero poco a poco la persona va tomando conciencia de lo que le pasó. Pero si se queda como desconectada, como no aceptando la realidad, pues sí ya es un problema, ya no es saludable y requiere tratamiento para estabilizarse, a veces meses de internamiento. Hay una pregunta muy interesante acá. Dice, ¿convivir con un psicópata puede hacerte un psicópata? Eh, no, no lo creo que al punto. Recordemos que hay un espectro, ¿verdad? Dentro de la psicopatía y todo esto del narcisismo, que va desde conductas egoístas, que es como lo menos grave, hasta la triada oscura, ¿verdad? Que todos conocemos, la maldad, la crueldad, la falta de empatía, el narcisismo. Entonces, convivir con una persona así no creo que desencadene, sino es un rasgo de la personalidad, ¿verdad? Lo que sí es que cuando se es niño, sí la influencia de padres narcisistas puede ser la causa de una personalidad narcisista, pero ya en la adultez, cuando la identidad y la personalidad ya está formada, no influencia a ese punto, ¿verdad? Como para desarrollar esa patología, ¿no? Yo voy a dar mi punto de vista con esa pregunta. Yo lo que sí creo es de que uno se queda con pulgas. ¿Cómo? Que no entendí. Ese término lo he escuchado yo varias veces. Es decir, uno se queda de pronto actuando algunas cosas que actuaba el narcisista. Por ejemplo, si el narcisista era muy controlador, uno termina siendo un controlador, ¿verdad? Pero eso no te hace psicópata, no te hace narcisista. Él lo hace porque ese es su trastorno de la personalidad y uno lo repite como Por efecto. defensa. Sí, como usted dijo, como un espejo, porque al final ellos son, o nosotros somos como un espejo de ellos, o ellos nos ven como una extensión de nosotros, pero no nos hace o no nos convierte psicópatas, y tomando en cuenta también que un psicópata, entiendo yo, pues que ya nace siendo psicópata, ¿verdad? Ya trae, digamos, una incapacidad en el cerebro, dicen los expertos, y ya nació así, pues, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta por acá para cerrar. Bueno, hay varios comentarios. Dice, exacto, creo que adaptas ciertas cosas, dice. Así le dicen, pulgas narcisistas porque se pegan los rasgos, dice. Dice acá también, porque es netamente espiritual, dice, y seguro no tiene nada de psiquiatra. ¿Habrá un psicópata detrás de cada suicidio? Preguntan ahí, Karen. No, no lo creo.
No lo creo, ¿verdad? En el 90% de los casos tiene que ver con depresión y con conductas que han venido planeándose. Pocos suicidios son espontáneos. La mayoría vienen años arrastrando con la idea. Pero sí, un 10% puede ser espontáneo, especialmente en periodos como el descarte, donde la persona no lo había considerado antes, jamás, y de repente queda en tal estado de vulneración que sí puede cometer un acto de suicidio, aunque nunca antes lo hubiera pensado. Otras preguntas así rapidito, Karen. Usted que conoce el tema del suicidio a fondo, ¿cuáles son las causas de suicidio? Normalmente son por situaciones sentimentales. En adultos, sí, es una de las causas, las pérdidas económicas, las rupturas de pareja, sí, es una de las causas principales. Básicamente es la idea de soy inadecuado, no tengo los medios para enfrentar esta situación. Otro concepto que también le conocen como la triada cognitiva del suicidio es el mundo es cruel, el mundo es terrible y muy, muy difícil de vivir. Y tercero es la desesperanza, ¿verdad? Pienso que el futuro va a ser terrible y desalentador para mí, entonces no lo quiero intentar. Pero la mayoría de suicidios ocurren en la adolescencia. Sí, bueno, yo tengo mi propia opinión con respecto al tema del suicidio. Yo creo que el suicidio es más en hombres que en mujeres. De hecho, hay algunas estadísticas que así lo dicen. Y esto porque los hombres no pueden procesar tanto los sentimientos y todo eso, ¿verdad? Por eso es de que para un hombre es como más común el suicidio, ¿verdad? Que la mujer, ¿verdad? Además, hay que tomar en cuenta que hay más instituciones que apoyan a las mujeres, mientras que para los hombres no se apoya a nadie, pues, ¿verdad? No existen simplemente instituciones. Y que bueno, hablamos entre las mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos como este desahogo emocional, y si bien, como dice usted, las mujeres hablan más del suicidio, hablan más de morir, pero el hombre utiliza medios más letales y tiene esta impulsividad, ¿verdad? Que hace que cometan más el acto que las mujeres. Claro. Bueno, Karen, no sé si me faltó hablar algo extraordinario que quisiera usted, considera importante resaltarlo en este foro donde hemos tenido alrededor de 30 personas conectadas. Creo yo que es un buen público que hemos tenido. No sé si quiera compartir algo, algún dato, alguna experiencia, algún conocimiento relacionado a esta temática, tomando en cuenta pues, que esta comunidad es más de gente que habla de abuso narcisista. Claro, sí, creo que como lo entienden muchos y para quienes no, romper el silencio es clave, no quedarse callado con el sufrimiento, evitar el aislamiento. El contacto cero es ideal, pero pues es difícil cuando la víctima acaba de desprenderse, pero yo lo que los animaría es a buscar información. Cada vez hay más información, hay medios como este para poder informarse de qué estamos pasando, comunidades que pueden entender sobre el tema. Y básicamente es eso, romper el silencio. También nunca pues pensar, sé que es una consecuencia, un síntoma, que el problema lo tienen ustedes. Conozco chicas preciosas, inteligentes, pues yo trabajo más con mujeres que no pueden verse con los ojos que los demás lo vemos, sino que con esta identidad socavada por una relación donde ellas estuvieron sosteniendo y sosteniendo y dando y dando y dando y quedan muy vulnerables. Entonces creo que sería eso, buscar ayuda, romper el silencio y hasta saber qué hacer, contacto cero sería lo ideal. Y específicamente si hay tratamientos y terapias, Karen, para el tema del suicidio. Sí hay por ejemplo, hay una, ¿cómo le dijera? No sé, ayúdeme, algún proceso como específico para que ustedes los profesionales pues ayuden a salir a la gente de ese tema. Sí, hay. Bueno, sí hay. Por ejemplo, si hay un intento previo o el riesgo es muy alto, es definitivamente internamiento, ¿verdad? 3 días, una semana, que es lo que en mi experiencia he visto, personas que pues las tenemos que internar por una semana para estabilizarlas, porque nuevamente es como este embotamiento donde ven solo como salida esto.
Si no hay un intento previo, pues la terapia intensiva, acompañado de mucha psicoeducación. Yo trato mucho de dar psicoeducación a través de medios, de videos, de conferencias como esta, para que las personas vean que no se los estoy diciendo yo solamente, que no es mi única perspectiva, sino que hay muchas víctimas. El que la víctima pueda aceptar y reconocer lo que le pasó y empezar a reconstruir su identidad. Eso sería, ¿verdad? A veces acompañado de fármacos, porque la depresión, estas experiencias pueden disparar episodios de depresión que nunca antes había experimentado la persona. Entonces, medicamentos. Gracias, Karen. Dios me la bendiga. Gracias por sus conocimientos, por su tiempo, por pues estar acá en esta comunidad. La verdad, yo la admiro mucho y saludos a su esposo. Gracias, sí. Yo también sabe que lo admiro mucho, lo aprecio y la verdad que he visto y he seguido todo su crecimiento en redes. Sé que no es fácil exponerse, pero pues esto que un día usted recibió información de otros es lo que usted está haciendo hoy, hablando para que otras personas puedan identificarse y reconocer a tiempo las señales. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos. Bendiciones y será hasta la próxima. Bye. Gracias. Feliz noche. Bye.